¿Qué me diríais si os dijera que vivir en una casa de 25 metros cuadrados os sale más caro que vivir en una vivienda de 600? Mirad el edificio rojo de la diapositiva. Ese edificio está en el barrio de Lavapiés, en Madrid, y la semana pasada pasaba yo por ahí y me fijé en un pequeño detalle junto a la entrada, y era en el telefonillo, en los botones, y en la gran cantidad de botones que tenía para lo aparentemente pequeño que era el edificio. Y me pregunté, ¿cuántas viviendas tiene este pequeño edificio dentro? ¿Qué es lo que hay? Cuando llegué a mi casa después, me puse a revisarlo y entré en el catastro, que tiene los datos públicos en el que tú puedes ver las viviendas que componen cada finca, y vi que dentro de ese edificio, en una parcela de unos 250 metros cuadrados, había 22 viviendas, un local comercial, además del patio. Tiene una pequeña corrala detrás, y en total son como unos 650 metros en total todo el edificio construidos. Y además, pensando un poco también en la composición sociodemográfica que tiene el barrio de Lavapiés y concretamente esas calles, con mucha población de origen inmigrante, y también pensando en la ocupación que hay media en cada vivienda, pues pensé que quizás, haciendo una estimación, a lo mejor podría haber unas 40 personas viviendo dentro de ese edificio. Pero además, pensando todavía un poco más, dije, y conociendo el problema que tiene Madrid con los precios en los alquileres y en la vivienda, vamos a ver un poco más, a ver qué es lo que encontramos. Así que accedí a un conocido portal inmobiliario a ver qué es lo que podía encontrar. Y resulta que en los últimos 10 años ha habido publicados hasta 30 anuncios de alquileres en ese edificio, y en total, de media, entre todos ellos, han sido unos 630 euros mensuales. Que si hacemos un cálculo, podemos fácilmente deducir que por esas 22 viviendas se están generando casi 14.000 euros al mes, estarían generando casi 14.000 euros al mes. Y además pensad que esas viviendas no llegan más allá de los 30 metros. La mayor parte de ellas tienen entre 20, 30, hay una de 80, incluso una de 19. Y para hacer un punto de comparación, en ese mismo portal inmobiliario dije, vamos a ver una vivienda que tenga todo ese tamaño equivalente de unos 650 metros, lo más cercano posible de ese lugar, pero que sea una única vivienda. Y nos encontramos con esta otra. Está en la calle José Ortega y Gasset, en el barrio de Salamanca. Son 659 metros cuadrados y por ella nos están pidiendo 8.500 euros al mes. Es decir, que el metro cuadrado en el barrio de Salamanca, el metro cuadrado en esta segunda vivienda, en el distrito de Salamanca, nos estaría generando unos 12,90 euros cada mes. Y en cambio, en el barrio de Lavapiés, el metro cuadrado nos está generando en torno a unos 21 o 22 euros. Y aquí llega la pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que un lugar como el barrio de Salamanca, que tiene un precio tanto del suelo como de las viviendas bastante superior al que tiene en Lavapiés, genere realmente menos proporcionalmente? Pues lo que tenemos aquí lo podemos llamar como quizás el negocio de las mini viviendas o incluso las infraviviendas. ¿Y cómo funciona este negocio? Bueno, pues está directamente afectado por el precio de la vivienda. Resulta que el precio de la vivienda frecuentemente se ve afectado por un montón de condicionantes, como pueden ser el tamaño, las características, la ubicación, un montón de diversas características que entran todas a formar ese precio. Pero es que, a diferencia de lo que sucede con otros mercados, es que también le afecta en cómo estos factores se relacionan entre ellos, de modo que una persona podría pensar, y bien pensado, decir, una vivienda más pequeña me sale más barata porque tiene menos metros, y una vivienda más grande pues me sale más cara, lo cual es parcialmente cierto, pero no del todo. Porque es que resulta que cuando vamos a una vivienda más pequeña, también afecta la demanda que hay sobre ella. Las características de la renta de las familias en España nos dicen que la mayor demanda de viviendas va a ser precisamente en estas más pequeñas porque son las que van a poder asumir. Entonces, fácilmente tenemos que las viviendas
que tienden a ser más pequeñas también por la demanda que tienen, al revés, tienden a aumentar su precio. Pero en el caso contrario, en la vivienda, en el barrio de Salamanca en este caso, sucede lo mismo, pero al revés. Al tener más metros, la vivienda sale más cara, pero la demanda que hay sobre ella es mucho menor, por lo tanto, tiende a abaratarse por este motivo. Así que nos encontramos con un mercado en las que proporcionalmente las viviendas pequeñas son más caras y las más grandes son más baratas. Pero es que esta circunstancia además afecta directamente a las personas que pueden optar a estas viviendas, porque la persona que opta a una vivienda más pequeña o la familia que opta a la vivienda pequeña, por esta circunstancia tendrá necesariamente que destinar mayor parte de su esfuerzo económico a financiarla, más que lo que tendrá que hacer una familia, en el caso de la vivienda de José Ortega y Gasset. Y llegado a este punto, y muchos habrán planteado, de los que están aquí, ¿qué se puede hacer con todo esto? Pues quizás habría que abordarlo por dos vertientes. Quizás una, considerando el precio de la vivienda, y otra, considerando las propias características. Si nos ponemos primero con las características, puede que todos podamos llegar a un consenso, y generalmente en los colegios de arquitectos hay un cierto consenso en que una vivienda, para que se considere digna, o vamos a decir mejor, adecuada o habitable, tiene que reunir una serie de requisitos, como pueden ser un tamaño adecuado, servicios, ventilación, luz. La ONU, en su programa Hábitat, nos dijo que a partir de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, que la vivienda es un derecho fundamental. La vivienda adecuada, además, matiza. Y nos dice que tiene que reunir una serie de características, aunque tampoco matiza exactamente cuáles son concretamente. También nos lo dice en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66. Y podemos pensar que una vivienda, tal y como la consideramos todos, puede que vaya más, podremos decir que sea en torno a los 60 metros, puede ser una vivienda, y menos de 60 metros ya podríamos estar hablando de mini vivienda, que para muchos colegios de arquitectos esta mini vivienda se debería destinar exclusivamente a un uso temporal, puntual o pasajero. No es un espacio en el que tú puedas desarrollar una vida entera. El tamaño de las viviendas, aunque hemos oído hablar mucho de casas colmena que se han implantado en otros países como en Hong Kong, Singapur, incluso en Barcelona ha habido algún intento, aunque hay dudas sobre la legalidad. El tamaño de las viviendas en España tiene una cierta regulación, aunque es diferente en cada comunidad autónoma. Están las cédulas de habitabilidad, que en algunas no existen, otras sí, que establecen unos criterios mínimos que tienen que tener una estancia para que sea habitable. Y en las que no existe esta figura están las licencias de la primera ocupación, que garantizan que cumple la legalidad vigente para que pueda ser habitado. Esto da que, por ejemplo, en Madrid, para que hagamos una comparación directa con las viviendas del edificio que estábamos viendo, una vivienda mínima tiene que tener 38 metros cuadrados si tiene una habitación, o 25 si es solamente una estancia. Y para que os hagáis una idea, si revisamos el catastro, en ese edificio, 9 viviendas, en el edificio rojo, 9 viviendas estaban por debajo de esos 25 metros. Quizás debiéramos plantearnos cómo evaluamos esto, qué es lo que consideramos vivienda o cómo permitimos quizás que exista este tipo de circunstancia. Pero es que además no solamente tenemos que considerar el tamaño, porque al final el tamaño de estas viviendas es consecuencia directa del precio que tienen, de la capacidad económica de la gente que va a optar a ellas. Y con el precio sucede algo quizás incluso más complicado. De hecho, actualmente, y muchos habéis escuchado, se debate sobre si se puede regular, si hay que limitar precios, si hay que poner más oferta para que el mercado se reduzca, para que se reduzca el precio en el mercado. Digamos que hay una discusión abierta en la sociedad sobre ello. Pero aquí al final, quizás, y es el punto que además os quiero poner, quizás debamos hacer todos una pequeña reflexión sobre cómo consideramos nosotros la vivienda. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que la vivienda es un derecho fundamental, y yo creo que nadie duda de eso, pero también es verdad que, aunque creamos en ello, también nosotros la utilizamos como un activo de mercado. Es decir, en España, uno de los
principales ejes aspiracionales, y creo que coincidiréis conmigo, es el horizonte de comprarse una casa. Todo el mundo quiere tener una vivienda, lo cual es completamente lógico, pero poneos en el punto de pensar que en España compramos vivienda, sí, como un lugar para vivir, pero también siempre tenemos ese doble pensamiento de decir, me compro una vivienda, pero siempre quiero tener la certeza de que si algún día tengo que venderla, lo haré al menos al mismo precio que he pagado por ella, o si no más, que entonces ya entramos directamente en una especulación. Entiendo como o positiva o negativa, pero como una especulación. Quizás el punto que tengamos que asumir es que si la vivienda es un derecho fundamental, a lo mejor tengamos que pensar que como tal, ese bien no deba entrar en ese mercado, sino que tengamos que asumir que se tiene o que se debiera depreciar. El asumir que estamos utilizando un elemento que es un derecho, pero que si asumiéramos que ese elemento se deprecie con el tiempo, quizás ese fuera el punto de partida para que todas estas circunstancias se autorregularan en el mercado inmobiliario. No sé cómo lo veis, pero yo os invito a una reflexión sobre si la vivienda es compatible entre mercado y si es compatible ese mercado con un derecho fundamental como el que acabamos de contemplar. Gracias.